Muy buenos días a todos. Un placer tenerlos aquí nuevamente con nosotros en este nuevo encuentro para compartirles un contenido importante para la gestión de su día a día. Para Sodexo es un honor y un placer contar nuevamente con Clemente Villalpando, nuestro principal aliado y CEO de Transporte MX, una persona que ha hecho y hace mucho por el transporte acá en México y sobre todo generar contenido, que al final de cuentas la información es saber y hace más posible, hace posible ser cada día mejores profesionales, cada uno de nosotros en nuestro día a día. El tema que hoy vamos a cubrir con Clemente es el operador como el aliado en el ahorro del combustible, porque definitivamente quien tiene en sus manos el vehículo o el transporte tiene un papel preponderante en lo que es el desempeño de la operación. Discúlpeme un poco que estoy un poco afónico, pero cosas de salud me han afectado. Y bueno, para Sodexo, nuevamente es un enorme placer contar con ustedes. Por supuesto que les tengo que hablar un poco de Sodexo, es parte de lo que también tenemos que hacer con ustedes, darle a conocer quiénes somos, porque siempre es bueno ver que conozcan todo lo que nosotros hacemos a nivel mundial. Nosotros tenemos 3 líneas de negocio. Tenemos una línea de negocio que se encarga, que llamamos On-Site Services, que se encarga de mantenimiento de edificaciones, también ayuda en lo que es la de los comedores industriales en las plantas operativas, eso es parte del negocio. Aquí en México tenemos presencia con esa línea de negocio. También tenemos una línea que se llama servicios a las personas o soluciones a los hogares, que se encarga principalmente de atender a la gente de la tercera edad o a los niños que están empezando su formación en lo que son las instituciones educativas básicas. Y después estamos nosotros, somos beneficios de servicios e incentivos, que lo que hacemos es ofrecer complementos a los salarios y también ayudamos en todo lo que tiene que ver con la gestión del gasto. Atendemos más de 100 millones, o atendíamos antes de la pandemia, más de 100 millones de consumidores diariamente. Somos 430,000 trabajadores en toda la organización a nivel mundial y tenemos presencia en 67 países que nos otorgan cierta referencia en lo que nosotros hacemos. En México estamos casi por cumplir fuimos fundados en el año 81, o sea que ya vamos a cumplir 40 años, perdón. Y bueno, nosotros tenemos 3 líneas de negocio. La primera línea de negocio y la más importante para esta conversación es Fuel and Fleet, donde tenemos 2 soluciones. Una solución que es para un sistema de control de flota, que es un ecosistema para el control de flota que tiene parte de una plataforma y también tiene una tarjeta con la cual se puede ir operando. También tenemos Diligo, que es más para flotas ligeras, para flotas interurbanas o urbanas con una amplia cobertura. También tenemos otra de las líneas de negocio, es beneficio para los empleados, que es el típico, la despensa, que es bien conocida por todos y que la ley otorga o permite que las empresas den una ayuda adicional a los trabajadores fuera del salario para mejorar su calidad de vida. También tenemos un producto que se llama Restaurant, que ayuda a aquellas personas que necesiten moverse, poder tener como herramienta de trabajo una ayuda para alimentarse apropiadamente. Y también, no menos importante, tenemos unos productos para incentivos y reconocimiento que lo que busca es invitar o promover, incentivar a los trabajadores al logro de objetivos cualitativos o cuantitativos anualmente. Eso se hace a través de unas tarjetas que permiten al trabajador, le dan el poder de elección donde pueden o qué pueden comprar y con eso contribuyen a la motivación y al compromiso de las personas. Y finalmente hay un producto nuevo que tenemos que se llama Vivir Bien, que lo que busca es promover hábitos de vida saludables muy alineado con lo que tiene que ver con nuestro posicionamiento de mercado, que es promover la calidad de vida. Tenemos presencia en México, en
Tenemos oficinas principales en muchas ciudades de México, y nuestra oficina principal está acá en la Ciudad de México. Sin más, le cedo entonces la palabra a Clemente, dándole nuevamente las gracias por acompañarnos y por permitirnos brindarles a ustedes, nuestros clientes y futuros clientes, información de muchísimo valor y que para Sodexo es parte de nuestro rol, contribuir a que las organizaciones cada día sean mejores. Clemente, muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Piero. Antes que nada, pues agradecerte a ti, a Sharon, a Elena, a todo el equipo de Sodexo, la oportunidad de poder platicar con ustedes. Me he dedicado al transporte de carga durante 25 años y a raíz de eso hemos generado una multiplataforma llamada Transporte.mx, que lo que busca es empoderar a transportistas y a personas que les interesa el transporte con información para tomar decisiones. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar un tema que para mí es básico, vital y el más importante. Porque voy a empezar esta plática con una frase muy sencilla: sin operadores no hay transporte. Los operadores, a los cuales muchos refieren como choferes o conductores, en el argot del transporte de carga es el operador, son las personas más importantes en la cadena del suministro de todos los productos de todos los países, que independientemente de las tecnologías y lo que se pueda lograr a futuro de vehículos autónomos, eso no está pasando en ninguna parte del mundo realmente. Lo que está pasando es que operamos todos nuestros camiones y todas nuestras unidades de transporte con operadores. Por eso es muy importante conocer al operador y conocer sus hábitos, sus características, para poder controlar el insumo más importante que existe en la empresa de transporte, que es el combustible, que en el caso del transporte de carga enteramente es el famoso diésel. Bueno, vamos a empezar con el objetivo del webinar, ¿no? Es lograr, a partir de una estrategia clara, con procesos definidos, que los operadores de camiones de las empresas de transporte de carga sean, en vez de ser el enemigo, un aliado para el ahorro de combustible. Y vamos a hablar de temas un poco escabrosos, porque en el transporte de carga y en el consumo del combustible en esta industria hay prácticas desleales que tenemos que empezar a evitar en todas las empresas de transporte, y eso solamente se logra haciendo que el operador sea un aliado. La persona que vea este webinar pues tendrá la capacidad de conocer e implementar herramientas y estrategias para que los operadores de camiones de carga o vehículos utilitarios tengan protocolos y mejores prácticas con el fin de economizar y rendir el mejor rendimiento del diésel y la gasolina que se consume en los vehículos comerciales o en las flotillas particulares de las empresas. ¿Por qué? Y esta es la más importante de todas las preguntas con la que vamos a partir. ¿Por qué el operador es el mejor aliado? ¿Cuál es su poder dentro de toda la organización de transporte o de distribución o de logística? Pues es el único aliado real, porque el motor es una máquina técnicamente y el operador es un ser humano que la opera, que es el único que puede hacernos generar los ahorros de combustible. Es decir, los ahorros que generan los motores por sus tecnologías ya existen per se, son esas, pero quien realmente los va a desempeñar y va a ejecutar el ahorro de combustible, en este caso el diésel, es el operador. Porque el modo de operar la unidad y el motor determina el grado de consumo del combustible. Si recordarán en el primer webinar que tenemos ahí en nuestras bases de datos y en el YouTube, hablamos acerca del rendimiento, porque su grado de integridad y ética le permite no robar combustible. En México, y ustedes conocen muy bien este tema porque fue muy de moda hace tiempo, existe el famoso huachicoleo. Y voy a hacer una pequeña historia del huachicoleo. El huachicoleo, antes de que fuera un robo de combustible de las líneas de la empresa Pemex, antes el huachicoleo era más bien conocido por la sustracción del diésel de los tanques de combustible y su posterior venta. Caso muy fácil: el operador carga combustible y saca cierta cantidad de litros del combustible de los tanques para revenderlo. Eso es lo que tenemos que evitar, y podemos hacer estrategias para evitar que esto suceda en una empresa de transporte. Las dos líneas de acción para ahorrar desde el punto de vista del operador, trabajando con el operador, es la operación, es decir, el manejo de la unidad. Métodos y mecanismos por los cuales los operadores adquieren conocimientos y practican esos mismos conocimientos para aumentar el rendimiento de combustible. Dígase sencillamente, un conocimiento técnico para operar la unidad y el motor que genere que los vehículos tengan un rendimiento mayor de combustible.
que con menos combustible logremos más kilómetros. Esa es la intención desde el punto de vista de la operación. Por eso dividí dos áreas muy importantes. Pero está también el tema de la ética. Tenemos que trabajar el tema de la ética con el operador desde el punto de vista de evitar la sustracción del combustible que ya compramos como empresa. Métodos y mecanismos de pagos e incentivos para que los operadores eviten robar este combustible, y esto se logra por una política también que va muy alineada con el tema de recursos humanos de una empresa de transporte. ¿Por qué es importante para todos nosotros este tema? Porque lo que tratamos de hacer es vender una herramienta, un mecanismo para que ahorremos en combustible. Pero ¿qué pasa si ahorramos en combustible usando los productos de Sodexo, como Diligo, como Wizeo, pero a la mera hora todo el trabajo que hicimos, ustedes como proveedores, nosotros como transportistas, se va al traste porque los operadores están sustrayendo el combustible? Ese ahorro se acaba en ese momento. ¿Qué herramientas podemos usar para la operación de estos mecanismos, de estas estrategias? La telemetría o los patrones de conducción. La telemetría es lo que hoy por hoy en la tecnología del autotransporte de carga está en punta de tecnología, que es los sistemas de posicionamiento global, los GPS, que ahora ya no nada más te dan la ubicación del camión, sino que te pueden, por medio de sensores, dar más información de lo que está pasando. Entre ellos, el tema de los sensores de combustible que se instalan dentro de los tanques y podemos saber cómo se está consumiendo desde una computadora a distancia a través de un sistema de telemetría. Los patrones de conducción también son parte de esta telemetría. Muchas empresas que hoy por hoy venden estos sistemas te dicen qué operador es el que aprieta más el acelerador y gasta más combustible por esta circunstancia, cómo el manejo del operador de alguna u otra manera está generando más ahorros o menos ahorros de combustible. La educación, muy importante en temas de motores. Los motores no todos son iguales, no todos se operan de la misma manera. Y bueno, el diseño de rutas. Las rutas, y eso ya lo platicamos en el webinar anterior, son básicas porque hay rutas que consumen más combustible o consumen menos combustible. Dependiendo de si el motor está a nivel del mar o está a cierta altura, tendrá un rendimiento diferente. Entonces, hay que revisar también el tema de temperaturas, de alturas, en el tema de diseño de rutas. La elección de combustibles y estaciones de servicio es básica. Lo platicábamos anteriormente. Existen estaciones que por sus características, por su tipo de combustible, hoy en México no consumimos el mismo diésel ni la misma gasolina todos. A raíz de la importación de combustibles que se abrió con la reforma energética, consumimos combustibles de diferentes calidad y hay que tener en mente esto para la operación de la flotilla de transporte. Y el otro herramienta que nos va a servir para esta operación, pues es el comité de operadores, que es el que va a determinar algunas reglas internas entre los mismos operadores para que el operador sea un aliado en el ahorro del combustible. Y en el caso de la ética, las herramientas serían también usar la telemetría y la medición de tanques, porque ese es el que nos va a ayudar a tener una lectura de lo que está sucediendo con el camión y con el operador. Un sistema de información interna. La comunicación interna es importantísima en cualquier empresa de transporte. Si ustedes se dan cuenta, en una empresa normal en donde estamos todos metidos en una oficina, pues con que llegue un mail, con que pongamos una pancarta, con que hagamos una junta, todo el mundo se va a enterar de lo que queremos comunicar. En las empresas de transporte tenemos un problema. El trabajo no se hace en una oficina, el trabajo se hace en una carretera, a kilómetros de distancia de las oficinas centrales, y toda la flotilla está trabajando en las carreteras de México en diferentes lugares. Entonces, para tener un sistema de comunicación interna dentro de la organización de una empresa de transporte, hay que generar los mecanismos que afortunadamente ya existen, como son correos electrónicos, WhatsApp, SMS, para informar a todos los transportistas, a todos los operadores de lo que está sucediendo en la organización. Si yo pongo un letrero en la oficina o en el cuarto de descanso de los operadores, probablemente ese operador dure 3 meses sin regresar a ese lugar y no se entere de lo que estamos haciendo día con día. Entonces es muy importante generar un sistema de comunicación interna a través de la tecnología que hoy por hoy los celulares nos permiten. Una auditoría externa. ¿Por qué es importante una auditoría externa? Porque muchas de las cosas que acaban sucediendo en una empresa de transporte tienen que auditarse de manera externa. Tiene que revisar un ajeno, una persona que esté pensando fuera de la caja, think out of the box, qué es lo que está sucediendo y cuáles son las mejoras que se pueden lograr. Un sistema de pago, que bueno, aquí qué más explicarles a ustedes que son expertos en este tema. Un sistema de pago es muy importante porque es un sistema de control.
¿Por qué? Porque a final de cuentas, la telemetría que vamos a tener y la reportería que te permite dar un sistema de pago, sea Wiseo o Diligo, te va a generar una información que vas a empatar y que con esa misma vas a generar tu auditoría interna y Sodexo, a través de su plataforma de información, te puede resolver el problema de la auditoría externa, porque es un externo que te está dando datos, no está trabajando dentro de tu empresa y no tiene un interés más que el de ayudarte a ahorrar combustible. Sistemas de cobro de diésel sin comprobación, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú compruebas el combustible, la compra del combustible, ahí es donde empiezas a determinar si estás teniendo cargas fieles o no. Entonces, por ejemplo, todo el sistema de información que te da Sodexo a través de sus plataformas te ayuda mucho a empatar estas cosas. Y uno que es clave e importantísimo, que es un sistema de incentivos de rendimiento. Al operador no le va a interesar ahorrar en combustible si no le vas a dar nada a cambio. Y esto se puede traducir de muchas maneras y ahorita les voy a platicar cuáles podrían ser. La implementación y la ejecución. Vamos a hacer un equipo en donde haya un representante del área de operaciones y de tráfico, que son los que más contacto tienen con los operadores. Vamos a tener un representante del área de recursos humanos que saben comunicar internamente lo que está pasando en una empresa, un representante de los operadores, y no es ninguna intención de hacer un sindicato de operadores dentro de tu empresa, sino para que haya una representación real. Siempre hay un operador que tiene esa característica de ser líder y de poder comunicarles a los demás algo y que a lo mejor tiene una muy buena comunicación con la administración o con la área de tráfico o con el mismo dueño de la empresa y es muy fácil trabajar toda la organización de operadores con una persona que puede generar esa interlocución. Entonces, este comité que se implementa es tráfico, recursos humanos, un representante de operadores y un representante del área de costos. Porque no sirve de nada si no tenemos una persona del área de costos metida en ese comité que nos esté dando información de si está funcionando o no está funcionando el tema del ahorro del combustible. Y bueno, aquí lo primero que tienes que hacer con este equipo es la creación de un plan de pagos e incentivos que apoye a bajar el consumo del diésel. Al operador le interesa que ahorres combustible como transportista siempre y cuando tenga un beneficio. En nuestra desafortunada idiosincrasia mexicana hoy por hoy, muchos operadores ya por sistema bajan 2 o 3 cubetas, 40, 60 litros por un viaje de 1,000, 1,500 litros por sistema. Y nosotros lo que tenemos que hacer es que ellos, ese dinero que ya estaban obteniendo a través de esa venta ilegal de combustible, lo obtengan por otro lado sin la necesidad de hacer ese tipo de prácticas. Vamos a crear uno de los procesos con nombre, objetivo, alcance. Esto es muy parecido como cuando se hace un ISO, tenemos que hacer un diagrama de flujo de todo lo que se va a hacer en las opciones de si sucede esto, qué sigue, si sucede esto, qué otra cosa sigue. Todos conocemos lo que hace un diagrama de flujo. Y realizar un calendario de revisión y de retroalimentación. Que este comité de ahorro de combustible con los operadores se reúna periódicamente y dé avances a la dirección. Medición y seguimiento. Se lleva a cabo una tabla de rendimientos ponderados por cada uno de los operadores. Te voy a poner un ejemplo. Si nosotros sacamos el rendimiento del operador A, del operador B, del operador C, y cada liquidación, digamos que liquidamos 2 o 3 veces liquidación, para la jerga del transportista, es cuando el operador va a hacer cuentas, va a entregar sus comprobantes y van a hacer cuentas y va a recibir lo que le toca a él y va a determinarse lo que le toca a la empresa. En estos rendimientos, en estas liquidaciones, se van sumando los rendimientos y se hace un promedio ponderado. Puede ser que en una liquidación un operador tenga un rendimiento muy alto y un rendimiento muy bajo. ¿Por qué? Porque hay muchos factores externos que inciden. Por ejemplo, no todos los viajes van igual de pesados. A lo mejor llevas un viaje de bote que pesa 3 toneladas o a lo mejor traes un viaje de acero que pesa 28 toneladas y no vas a tener el mismo rendimiento. Entonces, por eso tenemos que sumar casi un trimestre de liquidaciones para revisar el rendimiento y entonces tener un indicador por cada uno de los operadores y así nos vamos a dar cuenta de si los operadores están teniendo un rendimiento promedio homologado. Con base a determinado se hace un ranking, es decir, haces el operador que tiene el mejor rendimiento y te vas del 1 al último operador que tienes y vas a generar una tabla de incentivos para los mejores lugares. ¿Qué vas a hacer con los peores? Pues vas a tratar de hacer un esquema
pues de relación pública junto con la gente de recursos humanos para ver si hay alguna situación, primero mecánica, física, si a lo mejor el camión está mal, no te va a dar un buen rendimiento. Muchas veces cuando los operadores los tienes con el peor rendimiento, lo mejor que puedes hacer como estrategia es cambiarle el camión. Si le cambias el camión y le pones un camión que tú ya tienes probado, que no está dando fallas, que no tiene buen rendimiento, pero el rendimiento sigue bajando, quiere decir que el operador está robando combustible. Hay que revisar todo este tipo de esquemas porque lo que buscamos como empresas de transporte es que cada litro de combustible que se usa sea usado dentro de la empresa. Y medir cada mes que estos mecanismos nos estén generando ahorros de combustible. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, con el área de costos. El área de costos nos va a determinar un indicador de si estamos, a partir de que implementamos este comité, ahorrando o no ahorrando, si estamos teniendo una mejora en los rendimientos o no. Pero es muy importante que los incentivos sean interesantes para los operadores. Yo no quisiera hacer una lista de incentivos, cada empresa puede determinar, generalmente lo mejor sería tener dinero, no hagan esas prácticas de la licuadora y el horno de microondas. El operador con dinero es suficiente, no compren nada. Si tienen vales de despensa, que también Sodexo tiene, también les sirven mucho. Y esto ayudaría muchísimo porque ellos para eso les sirve mucho en sus casas, con sus familias, cuando ellos se van de viaje, dejarles vales de despensa para que puedan hacer el súper, ¿no? Aquí sale otro comercial de la nada. Resultados y colaterales. Pues es posible que a la hora de que tú implementes una medida de control de combustible, muchos operadores se te vayan. Para muchos operadores el negocio en las empresas de transporte puede ser tomar el combustible robado y ahí es donde ven su ganancia. Y cuando implementas este tipo de mecanismos, es probable que algunos operadores no tengan ningún interés en seguir trabajando contigo y se vayan. Es muy importante que tomes en cuenta esto porque va a haber una depuración automática y tienes que saber que si en ese momento tienes una desbandada de operadores no te vaya a afectar en tu operación. Esto lo tienes que tomar en cuenta antes de implementarlo. Es muy importante que los cambios en la materia se den de manera gradual y que no impacten en el bolsillo del operador. Si tú te estás dando cuenta que tienes un problema de fuga de combustible en tu empresa, no cortes de la noche a la mañana porque este método drástico de hacerlo te va a generar más problemas. Tienes que hacerlo de una manera gradual. No todos los fletes son iguales, lo platicábamos, por lo tanto habrán meses en que los operadores ingresen más o menos de lo que acostumbran, por lo que en medida de lo posible debe de haber un fondo de apoyo en caso de requerirse. Para que a los operadores les interese ser tu aliado en el ahorro de combustible, tú tienes que tener planes para cuando ellos les vaya mal. Si tu camión se afecta y está una semana parado, ellos no generan dinero. Tienes que tener un plan de apoyo para cuando las unidades que ellos operan estén con fallas mecánicas y no puedan trabajar. Acuérdense que esto es un binomio entre el operador y el camión. Si no, no funciona el transporte. Voy a terminar, ya voy a hacer una conclusión por si tenemos preguntas o respuestas un poco más adelante. Y bueno, son estas dos básicamente, ¿no? Algunos operadores tienen más negocios en la venta del diésel robado que en la misma operación. Por lo tanto, esos operadores deben de considerarse nocivos para la empresa. Si no tienen un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, no te van a funcionar como operadores o como aliados en el ahorro de combustible. Tienes que tomarlo en cuenta. Un pago justo y un programa de incentivos siempre evitará que parte de los operadores se dediquen a robar combustible. Tradúcelo como tú quieras, como un incentivo directo, como un bono de rendimiento. Si quieres, a lo mejor retabula todo tu sistema de comisiones para que le pagues más y le descuentes menos combustible en un momento dado, pero que el combustible no sea el determinante para que el operador esté contigo o no. Que el operador sepa que el combustible es un aliado para su unidad de transporte para poder ahorrar combustible. He visto, y aquí hago un paréntesis, he visto cuestiones tan ilógicas como que el operador, con tal de poderse llevar un poco más en el combustible, que a veces, no todos, y nunca voy a generalizar, hay muchos operadores que no tocan el combustible, pero hay unos que sí, se quedan las unidades de transporte tiradas, así le decimos en el transporte, y le hablan a la base y le dicen, ¿qué crees? Me quedé sin combustible. Oye, pero te pusimos tantos litros, pues me quedé sin combustible. Y no les interesa literalmente terminar el viaje y esto ya te genera problemas hasta con los clientes. Tienes que tener mucho cuidado
en que no hagas una decisión drástica como cortarles los consumos de combustible y limitarlos mucho, porque pudieras afectar en un momento dado la misma operación de tu empresa. Y bueno, terminar esta pequeña plática diciéndoles que los operadores son indispensables en la empresa de transporte, que hay que trabajar con ellos todo el tiempo. Y en la medida en la que ellos ganan, la empresa y la organización ganan. Y les repito, sin operadores no existe el transporte de carga en México. Yo les agradezco mucho la participación y quedo pendientes por si tienen alguna pregunta en lo futuro. Gracias, Piero. Te paso el micrófono. Muchísimas gracias, Clemente. Sí, sin duda, hoy en día las organizaciones tienen que entender de que los seres humanos o los colaboradores somos parte de los activos que tienen las organizaciones, ¿no? Entonces, hay muchos mecanismos donde, y parte del rol es cómo comprometemos nosotros a la gente, cómo los líderes llegamos a comprometer a la gente con nuestro negocio, cómo los comprometemos a ser más productivos, que al final de cuentas va en pro de la permanencia y que el negocio permanezca en el tiempo. Pero bueno, también es importante que mantenerlos motivados, motivados, y para la motivación no hace falta solo elementos económicos, yo creo que también hace falta elementos que no son transaccionales, ¿no? El respeto, la buena comunicación y entender un poco el motivador, ¿no? Sin duda, además, los operadores tienen, y creo que lo conversamos la otra vez, tienen en sus manos un activo súper valioso. Nosotros decimos que barco parado no gana flete, igualito es un camión parado no gana flete. Entonces, el que lo traten bien, el que lo cuiden, sin duda, el payback o el retorno de esa inversión es súper importante. Muchísimas gracias por tus comentarios. No sé si hay preguntas por alguno de los miembros de la... Bueno, damos 2 minutos para ver si alguien se anima a preguntar cosas. No, y gracias por ampliar el comentario, efectivamente, Piero. En las organizaciones y más en una empresa de transporte donde los operadores viven dentro de una unidad de transporte, le dan literalmente su vida a la empresa, hay que considerar que no todo es precisamente monetario. Existe mucha manera de incentivar al operador para que también sea un aliado en no nada más el ahorro del combustible, sino en todo el negocio. Ellos son administradores de una unidad, es decir, un camión de carga hoy por hoy, ya valuándolo en dinero, cuesta mucho más que abrir una franquicia de unas hamburguesas. Y necesitamos que el operador entienda que él es el administrador del negocio y que gracias a él se genera este recurso. También las empresas debemos de una u otra manera entender que no nada más es el tema económico, existen muchos incentivos en materia no monetaria, por ejemplo, que estén protegidos en un momento en el cual pudiera haber un fallecimiento a los operadores por la característica de su trabajo de alto riesgo, estar en una carretera, de poder sufrir un accidente, pues nos hemos dado cuenta que muchas empresas no cuentan con un plan de seguro de vida, es importante. Todas estas cosas que tú puedes dotarle a tu empresa van a hacer que seas más atractivo. Y más en un México en el que tenemos un déficit de operadores, dicen cifras de hasta 60,000 operadores, y esto está generando un problema fuerte ya en sistemas de suministro en México. Y bueno, en la medida en la que la empresa tenga más incentivos cualitativos y cuantitativos, vamos a generar una alianza a mayores incrementos de crecimiento de las empresas de transporte. Y yo creo que hay aliados, hay proveedores, en este caso Sodexo, que presentan muchos productos y muchas ideas con las cuales nos podemos reunir los transportistas y revisar en dónde podemos participar conjuntamente. Se me viene a la mente, por ejemplo, lo que platicábamos de los vales, para que sin importar si está el operador en Tijuana o en Ciudad Juárez o no, que hubiera un sistema en el cual las empresas pudieran distribuir vales a las familias
que se quedan, bueno, pues las familias a veces se quedan, te digo, 2, 3, 4 meses sin ver a la cabeza de familia porque está trabajando y se está moviendo para todos lados. Y si no recorre kilómetros, no gana dinero. Entonces, ver la manera de también poderles hacerles llegar o incentivarlos con estos vales de despensa que, bueno, pues básicamente creo que sería una muy buena idea para cualquiera de las empresas de transporte que nos ven en este momento. También, fíjate, nosotros tenemos un programa que se llama Vivir Bien, que lo que prestamos es líneas telefónicas de ayuda psicológica, legal, médica, nutricional, donde cualquier persona que esté, o sea, cualquier empresa que esté afiliada le ofrece eso a sus trabajadores. Eso ayuda y también creo que, dije jurídica, legal dije, también ayuda a que si tengo un problema psicológico, alguna depresión o algún momento difícil, tengo a alguien a quien acudir. Y hasta puedo llegar a tener, en caso de extremo, hasta una cita presencial con alguien, ¿no? Hoy en día estamos todos cada día más estresados. A ese servicio queremos poder también ofrecerle ayuda en carretera, porque a veces el conductor tiene un evento en una carretera y tiene que resolverlo solo. Entonces, bueno, ese es un producto que se llama Vivir Bien, es parte de nuestra oferta de salud y bienestar y que también ayuda al cumplimiento de la norma 035. Es una norma que está nuevamente, o que ya está más en vigencia y que no solo es en el sitio de trabajo, también está con cobertura a lo que es el teletrabajo, que es la nueva modalidad que estamos viviendo hoy en día y que en definitiva también debe impactar al operador en la carretera, ¿no? Y al final, sabes, yo una época estuve trabajando como gerente general de una planta y a mí lo que me llamaba mucho la atención era que los choferes se apropiaban del camión. Entonces tú veías que le ponían las fotos de la familia en la cabina y la verdad que a mí me daba gusto y me daba, porque esa es su casa rodante. Son tipos que duermen en hamacas debajo del camión en donde sea, ¿no? Y es un trabajo que debe ser más valorado, en definitiva, mucho más Estoy valorado. totalmente de acuerdo contigo y creo que precisamente ante la situación que estamos viviendo hoy por hoy, hay países que se los han reconocido. En Estados Unidos, el mismo presidente tan controversial, Trump, hizo un llamado diciendo que los operadores de transporte son heroicos porque ellos hacen que se mueva la economía. Y han habido temas en donde se está reconsiderando mucho la importancia del operador. Por ejemplo, en México ya están pidiendo las cámaras y los organismos que dentro de esa primera oleada de vacunación a personal de salud, incluyamos a la gente que reparte productos, porque además son personas que tocan productos, que están de casa en casa, los repartidores, los transportistas, son personas con un alto nivel de capacidad de contagio y probablemente pudiéramos también detener esta ola de lo que estamos viendo hoy por hoy si vacunamos de primera mano a todos los que se encargan de distribuir las mercancías en este país. Sin duda hay que hacer algo por esta comunidad, ¿no? Pues sí, hay que trabajar juntos porque esto hace que familias y hay que definitivamente trabajar en todos los temas dentro de una multifactorialidad. Ahorita que te platicabas de poder platicar con ellos, pues sí, porque ellos también tienen sus momentos de soledad, aunque son rudos, son personas que pues extrañan a la familia y eso hay que considerarlo a la hora de incentivarlos y de motivarlos, porque ellos lo único que están haciendo es trabajar para mejorar la situación de su propia familia y de su entorno, ¿no? Y les agradezco mucho la oportunidad. Y hay una cosa que tenemos que también tener en cuenta, ellos no tienen horario. Exacto. No trabajan 8 horas ni 9 horas y descansan en sus casas. Bueno, la invitación es que las empresas también seamos sensibles, ¿no? Y tengamos responsabilidad social interna. No hacemos nada con donar o hacer cosas altruistas hacia afuera si internamente tu gente no está mejor. Y yo tengo siempre algo que para mí siempre es importante y es una de las cosas que yo valoro mucho de la empresa en la que trabajo, que el progreso es para todos, el progreso te comparte.
el bienestar se comparte. Y eso es parte de lo que hacemos nosotros en Sodexo y es parte de lo que nosotros queremos ayudar a nuestras empresas, a nuestros clientes, a que lo hagan. Último chance, ¿hay preguntas o no hay preguntas? Bueno, pues para la próxima. Aprovecho la oportunidad para comentarles de Wiseo. Es un sistema de gestión de flota que lo que hace es impulsar el movimiento. Tenemos una plataforma que tiene más de 32 controles operativos, financieros y de desempeño del vehículo que a través de una tarjeta que se entrega a cada conductor puede operar el sistema y genera toda una información relevante para la toma de decisiones de ustedes, los gestores de flota. ¿Cuáles son nuestras diferencias? Bueno, 32, más de 30 controles que pueden ustedes definir cuáles implementar y cuáles no, reportes hechos a la medida. La tarjeta opera con un sistema, a través de un sistema de altas, un chip MBE de los más altos estándares bancarios. Se maneja a través de un NIP de 6 dígitos. La plataforma y toda la información se logra en tiempo real. Y hay una asesoría 24/7 donde tenemos call center dispuestos para atender tanto al conductor como al operador, como al gestor de flota, como a las estaciones de servicio. Y tenemos una cobertura estratégica de más de 4.800 estaciones de servicio a lo largo de los principales corredores viales de este país. Con las estaciones de servicio estamos con todas las principales banderas donde el conductor puede cubrir su necesidad de abastecimiento. Quedamos a la disposición de ustedes y de todos nuestros comerciales para cualquier información adicional. Y bueno, no olviden que en nuestra página web www.sodexo.com.mx y también la de Transporte MX, que es www.transportemx.com. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Y acuérdense que estos webinars los estamos subiendo a las plataformas, a nuestro canal en YouTube. Nos fue muy bien. En el primero ya tiene muchas vistas. Para las personas que pues, no pudieron acompañarnos en este momento, pero quieren aprender más acerca de esta interesantísima industria del autotransporte de carga. Bueno, señores, muchísimas gracias y Dios mediante hasta el próximo mes, donde estaremos nuevamente invitándoles a compartir un espacio con nosotros. Esperemos que esta información haya sido de ayuda y de utilidad y sobre todo que permita la reflexión y establecer estrategias futuras en pro de un mejor desempeño y productividad de nuestras organizaciones. A todos, feliz día. Gracias.